Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso para seguir en esta segunda parte, analizando la nueva escuela mexicana en el nivel medio superior, en la preparatoria. Y estos segmentos están dirigidos a padres de familia y a la comunidad en general. Mi nombre es Juan Carlos López Mora, soy un pedagogo y estoy aquí para compartir esta información tan importante en nuestros días en los que hay un revuelo por estas reformas educativas que se están implementando. Les comentaba yo en el segmento anterior las razones por las que ha sido necesario implementar esta reforma. Y el día de hoy vamos a abordar algunas cosas interesantes también, respondiendo a las preguntas que venían en el índice. Si no han visto el primer segmento, pueden ir aquí en mi canal y buscar el primer segmento de esta serie de videos que estoy haciendo para compartir esta información, principalmente con los padres de familia y con la comunidad. Bueno, vamos de lleno a esto. Déjenme, voy a hacerme pequeño para que puedan ustedes ver la pantalla completa. Y vamos a responder la pregunta número 3. Dice, ¿cuáles son las principales características de la nueva escuela mexicana? Y bueno, aquí están las principales características que ustedes pueden observar. Se vincula con la comunidad, es decir, ya no está aislada. Tiene un enfoque humanista y vamos a hablar un poquito más al respecto de este enfoque humanista. Valora a las y los docentes. Hay un nuevo enfoque pedagógico, que sí vamos a abordar esto a profundidad para que usted pueda entender este nuevo enfoque pedagógico, y también vamos a ver la parte de la trayectoria académica. Y no quiero hablar ahorita en particular de cada uno de ellos, mejor vamos a seguir leyendo este documento para que podamos comprender cada una de estas características que aparecen aquí. Muy bien, dice, se vincula con la comunidad. La educación es estratégica para el desarrollo del país, por ello no puede dejarse solo en manos de los planteles escolares. La escuela es un agente educativo importante en la sociedad, pero solo uno más. Es necesario incorporar, mantener y fortalecer la participación, creatividad y acción colaborativa de las familias, empresas, instituciones públicas y privadas vinculadas con la cultura, el deporte y educación de adultos, sindicatos, gobiernos locales y demás organizaciones sociales. El objetivo es que la educación tenga un mismo sentido y propósito entre los miembros de la comunidad. Solo así es posible lograr un impacto decisivo en los aprendizajes del estudiantado y en la transformación social. Okay. Con la nueva escuela mexicana, las y los estudiantes siguen siendo el centro de la educación, pero ahora en un escenario comunitario amplio y diverso, con la riqueza de los saberes culturales y la experiencia que ofrece el interactuar con personas que son y piensan diferente, con quienes pueden convivir y detonar aprendizajes significativos a través del intercambio de ideas y reflexiones. Además, la comunidad debe ser el referente para que las y los docentes adecúen las formas de enseñar dentro y fuera de las aulas, de acuerdo con las características, necesidades y recursos del entorno social en donde se encuentra el plantel escolar. Uno de los elementos más importantes de esta reforma, y que yo de forma particular considero como el eje de la reforma, es el programa Aula, Escuela y Comunidad, que en este programa Aula, Escuela y Comunidad intervienen como parte del aula, intervienen los alumnos e intervienen los maestros, los docentes. Como parte de la escuela intervienen los directivos y personal administrativo. Y como parte de la comunidad intervienen usted como padre de familia, padre o madre de familia, y también algunas asociaciones o personalidades del gobierno. La intención es identificar lo que pasa en la comunidad para así establecer un escenario donde los alumnos puedan movilizar los conocimientos que van adquiriendo en el aula. Ahora, en este programa de la Escuela Comunidad, lo que pretende es que analicen, que los alumnos analicen, no solamente el maestro, que eso es lo que pasa en educación básica, el maestro contextualiza el conocimiento que quiere abordar, pero en educación media superior es el alumno, como dice aquí, él es el centro de la educación
y entonces él empieza a revisar las problemáticas que hay en su comunidad, que son diversas y no son las mismas en todas las escuelas. Aún estando en la misma localidad, las problemáticas que enfrenta una escuela son diferentes y pueden ser vecinas. ¿Y quién hace el análisis? Lo hace el alumno, junto con el apoyo del maestro, que se convierte en alguien que le asesora, y junto con los directivos de las escuelas, de las preparatorias, y con la participación de padres de familia y con miembros de la comunidad para identificar cuáles son las cosas que están sucediendo en la comunidad y entonces seleccionar algunas de esas cosas para ellos poner en marcha un proyecto escolar comunitario. Y este proyecto escolar comunitario sirve para que el alumno pueda movilizar ahora los conocimientos que está adquiriendo en el aula. Y si no los tiene, trabaja junto con el maestro o con la dirección de la escuela para decir, oye, ¿sabes qué? El alumno necesita conocer sobre estadísticas porque está haciendo un informe estadístico de lo que ocurre en la comunidad. ¿Cuántas personas están padeciendo por el agua, por ejemplo? Y entonces buscan las progresiones dentro del marco curricular que hay en las diferentes unidades de aprendizaje curricular. Y entonces dicen, bueno, aquí tengo esta progresión que me ayuda para que el alumno pueda conocer sobre estadística. O a lo mejor, hablando del agua, ¿no? Están hablando de la contaminación del agua. Hay un problema de contaminación en el agua. Y entonces, en las unidades de aprendizaje curricular correspondiente, buscan cuáles son las progresiones que le van a ayudar al alumno a entender mejor esta problemática que está viviendo en la comunidad. Y de esa manera se convierte en un enfoque que está completamente relacionado con la comunidad. Bueno, seguimos adelante. Tiene un enfoque humanista, es la segunda característica, dice. La nueva escuela mexicana busca formar personas con pensamiento crítico, que se conozcan a sí mismas, que sean autocríticas y tengan la capacidad de relacionarse con los demás de manera pacífica y sana. El diálogo y la argumentación sirven para el entendimiento de sí mismo, de los otros y como parte de una comunidad. Se busca que las personas recuperen los conocimientos y aprendizajes adquiridos para comprender la experiencia humana en su contexto social, histórico y cultural, de modo que puedan entenderse como seres influidos por su pasado, que viven en el presente y pueden construir su futuro. La educación en la nueva escuela mexicana está orientada a formar ciudadanos capaces de ejercitar valores éticos y democráticos con un sentido social, pues toma como referente a la colectividad para construir comunidades más cohesionadas y justas. Bueno, en este enfoque humanista del que estamos hablando, que es una característica de la nueva escuela mexicana, se busca que el alumno tenga un pensamiento crítico y dice aquí que se conozcan a sí mismas, que sean autocríticas y tengan la capacidad, esto es, yo creo que la parte más importante de esto, que tengan la capacidad de relacionarse con los demás de manera pacífica y sana. Tenemos diferentes percepciones de una misma situación y a veces peleamos por querer imponer la percepción que yo tengo. Y lo que estamos buscando es que el alumno aprenda a que hay otras percepciones y que también son válidas, que sea más empático, que aprenda a ponerse en los zapatos de otra persona y no simplemente decir, ah, bueno, yo tengo que salir adelante, yo voy a pasar sobre quien sea. Ujú. Y me llama la atención porque esto creo yo que muchos de nosotros, de las generaciones pasadas que no vivimos esta reforma en el aula, creo que nosotros fuimos o hemos ido aprendiendo esta parte humanista eh, por diferentes medios. Algunos a través de la familia, que viven en un entorno familiar saludable, algunos otros en un entorno religioso, y donde han aprendido a tener este enfoque humanista, pero ahora se busca que también la escuela sea humanista. Y hay escuelas que ya lo son, hay escuelas que ya tienen mucho esta parte del enfoque humanista. Ahora lo que se pretende es que no solamente algunas escuelas, sino que todas las escuelas en el nivel medio superior tengan
este enfoque humanista. Muy bien, seguimos adelante. Dice, valora a las y los maestros como profesionales de la educación. Dice, las maestras y los maestros son agentes fundamentales para el proceso educativo, pues conocen las características de sus estudiantes y tienen cercanía a sus contextos. Han probado una diversidad de formas de enseñar y saben cuáles son las que mejor funcionan en el aula. Las maestras y los maestros no solo se han preparado para ser docentes, también participan en procesos de formación continua y toman cursos para mejorar su práctica. Trabajan con otros docentes y se vinculan con la comunidad para conocer, proponer e implementar proyectos y nuevas formas de enseñanza que aporten a la formación integral del estudiantado. La calidad profesional de las y los maestros se reitera constantemente al ejercer su autonomía didáctica para contextualizar la enseñanza de los contenidos en los programas de estudio, hacer adecuaciones en el aula o en otros espacios, usar los resultados de las evaluaciones para proponer acciones de mejora y usar los recursos o herramientas pedagógicas que ofrece la comunidad para dirigir su proyecto educativo. Como muchos de ustedes deben de saber, en el nivel medio superior, incluso a partir de la secundaria, me parece, hay algunos docentes que no estudiaron para ser docentes. Tienen una profesión. Ellos ejercen en otro campo y después se integran a la docencia. Y entonces a veces estos personajes no tienen todas las herramientas pedagógicas para enseñar, no tienen toda la didáctica necesaria para poder enseñar. Y entonces nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Y si no, piénselo usted tantito, pero en algún momento en su vida, cuando usted estaba estudiando, o si es que todavía está estudiando, trate de pensar en por qué le gusta tanto una clase y por qué otra no le gusta. Porque una se le hace aburrida, se duerme, no le entiende al maestro. Y tal vez el maestro es muy bueno, es una eminencia en lo que hace, pero usted no logra comprender todo lo que el maestro quiere transmitir. Y es porque no tiene todo este bagaje para poder compartirlo. Ahora, aquí hay necesidad de tener una formación continua para estos docentes. Hay instituciones que se preocupan mucho para que sus docentes puedan ser capacitados en este ámbito de la educación y entonces buscan herramientas, buscan cursos o incluso los mismos maestros buscan cursos para que ellos puedan ser mejores. En el segmento pasado les hablaba yo de una película documental que se llama De Panzazo, que fue hecha por un periodista, Carlos Loret de Mola, y entonces hablaba de que en esta película habla de que eh, los alumnos son evaluados y evaluados y evaluados y evaluados, pero los maestros no son evaluados. Y en ese tiempo, cuando se hizo la película, hablaba de que los maestros que sí eran evaluados, aun cuando tuvieran calificaciones reprobatorias, no pasaba nada con ellos. Y ahora la intención de esta reforma es que no solamente que sean evaluados, sino que se le dé la importancia adecuada a, a la formación docente. Escuchaba yo igual hace unos días en todas estas eh, entrevistas que hacen sobre la educación, donde decían, es que los docentes ya son profesionales y ya sería un insulto, decía por ahí Díaz Barriga, sería un insulto decir que ellos necesitan capacitación. Claro que necesitan capacitación, todos necesitamos capacitación porque todos seguimos aprendiendo. Ninguno de nosotros, ninguno de los maestros, incluso aunque hayamos sido muy destacados mientras estudiábamos, ninguno somos un producto terminado. Quien piense que un maestro ya es un producto terminado está equivocado. Los maestros también necesitan seguir formándose. Y esta responsabilidad, sí, primordialmente del maestro, de seguir buscando herramientas para poder mejorar su desempeño como docente, pero también es responsabilidad de sus directivos, de la escuela donde está, de los supervisores o de la gente que está involucrada en este quehacer educativo, de hacer llegar la información.
Y eso sí es algo que debemos reconocer que nuestro sistema educativo no desciende la información completa. Y por eso vemos personas como yo tratando de compartir esta información con los demás. Bueno, seguimos adelante. Dice aquí, vamos con el siguiente punto, dice, promueve un nuevo enfoque pedagógico. Las y los estudiantes ya no aprenderán contenidos teóricos desvinculados de su realidad. Tampoco usarán simplemente problemas o proyectos para aprender conceptos teóricos predefinidos por el docente. Con la nueva escuela mexicana, tanto el docente como los estudiantes motivan el aprendizaje situado, propician la duda, la curiosidad y el deseo por aprender sobre temas relevantes para su personal y para su vida personal y colectiva, perdón. En tal sentido, la nueva escuela mexicana busca que las maestras y los maestros, en colaboración con la comunidad, puedan inciso A, generar experiencias de aprendizaje en el aula, en la escuela o la comunidad, conectadas con situaciones del contexto del estudiantado mediante el trabajo con las progresiones de sus unidades de aprendizaje curricular. Además de enseñar los valores no como contenido, sino como una experiencia. El ejemplo del docente es fundamental y reflexión conjunta con miras a generar cambios profundos en la conciencia y comportamiento del estudiante. Inciso B. Orientar la reflexión para proponer de manera crítica alternativas de solución a problemas comunes. Y finalmente, inciso C. Utilizar la evaluación formativa como herramienta para mejorar los exámenes y que estos dejen de ser un simple instrumento para promover, castigar o etiquetar a la o el estudiante, además de considerar instrumentos cualitativos que les permitan conocer los avances, debilidades y fortalezas de diversas áreas de su formación, ello con el objetivo de ayudar al estudiante en apego a su contexto, condiciones, recursos y estilos de aprendizaje. Mucha información aquí. Fíjense, el enfoque pedagógico. Hace un momento les decía yo que el programa Aula Escuela Comunidad, por eso les decía yo que es el eje de esta reforma, porque se necesita que el alumno haga un análisis completo de la situación donde está, de la situación en la que se encuentra su escuela, su comunidad, y entonces a partir de ahí diga, queremos hacer un proyecto para tratar de resolver esta problemática. Y entonces ahí el maestro empieza a, a programar sus actividades escolares con esa base, ese proyecto, como una base para poder ahí construir todo el conocimiento que el alumno necesita. Y ahí es donde genera experiencias de aprendizaje en el aula, en la escuela o en la comunidad. Y, y esto, fíjense, además, me pasó en alguna ocasión. Cuando yo empecé a estudiar la preparatoria, que yo soy originario de Veracruz, no vivo en Veracruz, ya no vivo en Veracruz. Empezaba yo a estudiar la preparatoria, tenía yo una clase de dibujo, estaba yo en un Cebetis y hacía yo mis trabajos lo mejor que podía. Y de repente todo lo que yo había hecho bien, el maestro me dijo, está reprobado. Y entonces yo cuestioné la decisión de por qué estaba reprobado si entregué todo. Y entonces él me dijo, bueno, ¿quieres pasar? Tráeme una botella de un licor, que recuerdo la marca, pero no la voy a decir. Y entonces yo vivía en una condición difícil, para mi persona era difícil, incluso que hubiera alimento en casa. Y este personaje quería que yo le comprara una botella de licor, que era imposible que pudiera hacerlo. Así que el ejemplo de esta persona me hizo entender que ese no era el lugar donde yo debería de estar. Y afortunadamente encontré la posibilidad de irme de ahí. Llegué a estudiar a la Ciudad de México en un ambiente diferente, en una escuela diferente, donde los maestros sí eran un ejemplo de honestidad, que me enseñaron de una forma correcta. Y me transformaron, me cambiaron la vida. Y creo yo que en ese sentido, el comportamiento de un docente puede transformar la vida de las personas, tanto para bien como para mal. Porque alguien que se ve en esta situación puede ser un alumno,
O puede ser un alumno que incluso le promueva la corrupción ahí con el maestro diciéndole, pues cuánto quiere y me pasa. Entonces, descompone la sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido, fíjense, el inciso C de esta parte dice utilizar la evaluación formativa como herramienta para mejorar los exámenes. Y con esto de ser un simple instrumento para promover, castigar o etiquetar a él o a la estudiante. La calificación en muchos sentidos a veces se convierte en el objetivo del alumno. El número es el objetivo, no el conocimiento, no las habilidades, sino el número, la calificación. Y entonces en esta reforma se pretende que no sea de esa forma. Sí se tiene que calificar, es necesario validar los conocimientos que se tienen, pero hay un enfoque más fuerte en la evaluación formativa, que esta no se califica con un número, finalmente se le debe de dar una ponderación, pero no se califica con un número. Así que se deben de buscar algunas alternativas que ayude al estudiante a mejorar porque quiere mejorar y no simplemente porque quiere obtener un papel. Finalmente, dice, bueno, no sé si finalmente, pero dice, la siguiente característica dice, promueve el desarrollo de trayectorias educativas y sí, sí es finalmente de este segmento. Con el objetivo de que los estudiantes puedan definir y consolidar un proyecto personal, profesional, productivo y social de manera armónica a lo largo de su trayecto educativo, la nueva escuela mexicana busca dar cohesión, continuidad y corresponsabilidad entre la formación básica, media superior y superior. Es decir, que desde el preescolar hasta la universidad se tenga un perfil de ingreso y egreso pertinentes de manera tal que pueda garantizarse un proceso progresivo en cada tramo de edad, maduración y desarrollo de las y los estudiantes y así favorecer el desarrollo integral. Y aquí nos vamos a detener en este segmento y vamos a seguir más adelante con el otro, pero quiero decirles que eh, la reforma educativa en nivel medio superior no debería de estar desvinculada de la educación básica. Que les decía yo que vi, o no sé si en este segmento en el anterior les compartía yo, que vi una entrevista que le hicieron a Max Arriaga y él decía, los de educación básica le estamos poniendo el ejemplo a los de media superior. Y la verdad es que ha habido menos información sobre esta reforma educativa en el nivel medio superior que en básica. Y en ese sentido sí hay una ventaja de la educación básica sobre la implementación de esta reforma, pero, pero no es problema completamente del maestro, sino de las autoridades que no han descendido esta información a los docentes. Entonces, los maestros estarán haciendo su mejor esfuerzo, padres y madres de familia, para hacer esta reforma. Sí ha sido un poco complejo porque no ha habido este vínculo completo entre las autoridades educativas y los actores educativos que son los maestros y los directivos de escuela. Pero muchos sí ya lo están llevando a cabo, están haciendo su mejor esfuerzo y es una transición, no va a ocurrir de golpe. Hablaba yo con una directora académica hace algunas semanas atrás y ella comentaba, decía, mira, es como cuando sacamos el hielo del congelador. No esperamos a que se derrita de forma instantánea, dejamos que el tiempo y la temperatura ambiental vaya derritiendo hasta que se convierta en líquido otra vez. Y esto es lo que va a suceder con esta reforma. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, pero insisto, necesitamos la participación y colaboración de todos y todas los que integran esta sociedad. Y muchas gracias, pues este es el segmento del día de hoy. Muchas gracias. Ya saben que si quieren seguir teniendo más información sobre esto, por favor, denle like, suscríbanse, compartan con otras personas para que más personas estén enteradas, sobre todo en el nivel medio superior, que es decisivo. Hay muchos alumnos que terminan la educación básica, pero transitan por el nivel medio superior y no todos terminan el nivel medio superior. Y cuando llegan a la universidad, llegan muy poquitos de aquellos que ingresaron a educación básica. Así que necesitamos hacer un esfuerzo extra para que esta reforma pueda implementarse por completo
en el nivel medio superior, en la preparatoria. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo segmento. Hasta la próxima.